Vamos ahora a analizar el horóscopo de una persona muy importante, el presidente de Estados Unidos, George Bush. Aquí tenemos que ver primero eh, si en su horóscopo se presenta un Kalasarpa Yoga o un Kalamrita Yoga. Vemos que Bush ha nacido con un Kalamrita Yoga. Ketu gira hacia Libra y Rahu gira hacia Aries. Y vemos que todos los planetas están encerrados entre Géminis y Libra, es decir, que están girando para encontrarse con Ketu. Esto significa que ha nacido con un Kalamrita Yoga, que pertenece al grupo de personas que hacen cosas extremas en la vida. Ha hecho, ha hecho y continúa haciendo cosas extremas. Ahora tenemos que ver hacia dónde se canaliza, si se canaliza hacia Rahu, si su mentalidad, su personalidad se dirige hacia Rahu o si se dirige hacia Ketu. Aquí vemos que no existe ningún planeta en Tauro. Vemos que ha nacido con Rahu en Tauro y Ketu en Escorpio. En Rahu no existe ningún planeta y en Ketu tampoco. Vemos que la casa 7 está vacía y la mayoría de planetas tenemos a Saturno, Venus y Mercurio ocupando el ascendente. El ascendente es Cáncer. Aquí hay, podríamos decir que hay varios planetas que ocupan casas Marana Caraca. Vemos que tiene 3 planetas que ocupan casas Marana Caraca. Aquí hay un principio muy importante. ¿Qué cosa significa una posición Marana Caraca? Marana Caraca se traduce como indicador de muerte. Mara es muerte y Marana causante, algo que causa muerte. Y esto se produce según las diferentes posiciones planetarias en algunas casas específicas. Por ejemplo, tenemos la posición de planetas en signos y la posición de planetas en casas. A veces hay algunos signos que son muy negativos para los planetas. Por ejemplo, el Sol, el signo que es negativo para el Sol es Libra, y el signo que es positivo para el Sol es Aries o Leo, que sería su propio signo. El Sol en Libra se siente muy debilitado, está debilitado, se siente débil. En cambio, el Sol en Leo o el Sol en Aries se siente, este Sol se siente fuerte. Todos los planetas tienen ubicaciones en diferentes signos que a veces estos planetas se fortifican o a veces se debilitan. Del mismo modo, los planetas tienen unas casas que prácticamente se considera que son muy maléficas. Cada planeta tiene una casa muy maléfica. Y esto se dice que cuando un planeta ocupa una casa Marana Caraca o maléfica, es como si el planeta estuviera muriendo, estuviera agonizando. Este es el principio. ¿Y cómo se interpreta esto? Usualmente cada planeta tiene regencias. Entonces, cuando un planeta ocupa su casa Marana Caraca, las regencias de las casas de este planeta que ocupa la casa Marana Caraca
se pueden afectar mucho, sobre todo las personas que son indicadas por esas casas van a tener como un sufrimiento parecido a la muerte, especialmente si se manifiestan algunas influencias maléficas que confirman la situación o que confirman el evento. Por ejemplo, vamos a dar una lista de las posiciones Marana Caracas y cada planeta tiene una casa muy negativa, una casa Marana Caraca. Por ejemplo, el Sol, la posición del Sol, su peor casa para el Sol es la casa 12. Si una persona nace con el Sol en la casa 12, nace con una influencia negativa, una influencia muy negativa, y el que se afecta es la persona que corresponde al regente. Por ejemplo, aquí George Bush eh, ha nacido con el Sol en la casa 12 y vemos que se encuentra en una casa Marana Caraca. El Sol es regente de la casa 2 y como regente de la casa 2, la casa 2 representa a la familia en general. Entonces, aquí cómo se podría traducir que hay algún miembro, existe algún miembro de su familia que puede experimentar un sufrimiento similar a la muerte, un sufrimiento muy agudo. Claro que la intensidad depende de otros factores. Si hay planetas maléficos que están afectando, entonces el sufrimiento aumenta. Entonces, el Sol en la casa 12 se ubica en su posición Marana Caraca. La Luna en la casa 8, es la casa 8 es la peor posición para la Luna. Después tenemos la Marte, la casa 7, Mercurio también la casa 7, Júpiter la casa 3, aquí vemos que Bush tiene a Júpiter en la casa 3, Júpiter es regente de la casa 9 y regente de la casa 6. Estos planetas, por ejemplo Júpiter regente de la 9, el padre, y la casa 6 podría ser los tíos, pueden experimentar influencias similares a la muerte o influencias muy negativas, pero se debe añadir otros factores que confirmen el evento. Aquí vemos que Júpiter no está tan afectado, vemos que Rahu aspecta a Júpiter. Sí, su padre puede haber tenido experiencias un poco muy difíciles, o un poco difíciles o difíciles en su vida. Después tenemos Júpiter, eh, Venus es la casa 6, Saturno la casa 1 y Rahu la casa 9. Entonces aquí vemos que Bush ha nacido con 3 planetas en Marana Caraca. El Sol, casa 12, Júpiter en casa 3 y Saturno en casa 1. Entonces, aquí vemos que esta persona, de una forma u otra, se relaciona con la muerte. Es una persona muy extremista que vamos a